JFT, just fair and direct. Ok, perfecto. Bueno, pues ya estamos, yo creo que todos en la sala. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Trading en directo con JFD Brokers. Soy Samuel Plaza, como decía antes, analista y director para la sucursal de JFD Brokers en España y Latinoamérica. Y vamos a comenzar con esta nueva sesión de Trading en directo en el que, como cada lunes, vamos a hacer ese análisis semanal del mercado. Vamos a fijarnos en cuáles son los puntos más importantes de esta semana en los mercados financieros y, pues bueno, repasaremos poco a poco cada uno de los puntos relevantes. Antes de comenzar, como siempre, ya sabéis que debéis tener en cuenta el aviso de riesgos y invertir de forma responsable, y recordar que siempre hay riesgos involucrados tanto en la operativa de cualquier instrumento financiero, ya sean acciones al contado o cualquier otro derivado. Así que tener muy en cuenta este apartado y que, pues bueno, resultados pasados no garantizan resultados futuros y que pues debéis considerar que tenéis cierta tolerancia al riesgo, dado que siempre estamos hablando de renta variable. Dicho esto, y entrando ya en materia, ¿qué vamos a ver en esta nueva sesión de hoy, lunes 7 de octubre de 2024? Prácticamente comenzamos un nuevo trimestre, el último trimestre del año, donde pues nos esperan acontecimientos muy importantes, ¿no? Como ya sabéis, tenemos elecciones en Estados Unidos, estamos ya inmersos en un proceso de bajadas de tipos de interés, tanto por parte de la Reserva Federal y el resto de bancos centrales, también el Banco Central Europeo, por supuesto, y bueno, hay algunas noticias que están impactando de forma importante en los mercados. Por tanto, cada vez se hace más relevante el hecho de, pues bueno, tener en cuenta los datos macroeconómicos que se van publicando. De hecho, analizaremos algunos de los datos más importantes que se van a dar esta semana en la parte macroeconómica. También veremos algunas noticias importantes en el mercado que están impactando, sobre todo, pues, qué está ocurriendo con los precios del petróleo derivado de todas esas tensiones políticas y la guerra que está arrasando, ¿no? Pues toda la parte de Oriente Próximo, y cuáles son las implicaciones, ¿no? Sobre todo en los precios del petróleo, cómo pueden afectar. Y por supuesto haremos el análisis técnico de los principales activos del mercado. Obviamente podemos identificar también, o intentaremos identificar, como siempre, oportunidades de inversión. Recordaros a todos, a todos y a todas que si tenéis algún activo en concreto que queráis que analicemos en esta sesión, pues simplemente podéis escribirnos a través del apartado de preguntas o a través del chat directamente, y por supuesto pues estaremos encantados, estaré encantado de iros respondiendo, ¿no?, a esas consultas sobre aquellos activos que os puedan interesar en este momento, que estéis analizando o que os gustaría, pues bueno, ver cuál es nuestra opinión. Por tanto, vamos a comenzar con lo primero de todo. Vamos a irnos a las referencias macroeconómicas que tendremos esta semana. Y en principio, pues bueno, hoy sesión obviamente de lunes o de 7 de octubre, donde no tenemos referencias importantes macroeconómicos. Además, también es festivo en China y por tanto, pues la sesión asiática ha sido muy relajada. Hoy también sesión con poco movimiento en Europa y se espera lo mismo para Estados Unidos. No tendremos, digamos, noticias macroeconómicas de gran impacto o de relevancia. De hecho, mañana martes 8 de octubre tampoco tendremos referencias macroeconómicas importantes, y ya será a partir del miércoles donde empezaremos a conocer algunos de los datos más importantes de la semana. El primero de todos serán las actas de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Como ya sabéis, en su última reunión, la Reserva Federal tomó la decisión de bajar 50 puntos básicos los tipos de interés, algo que generó un impacto muy importante en los mercados y, digamos, fue el pistoletazo de salida de esas tan esperadas, ¿no?, bajadas de tipos de interés, lo que llevamos hablando prácticamente todo el año. Recordar que a principios de este año 2024 se hablaba de hasta 7 bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, cosa que, pues con el tiempo,
se ha ido dilatando en el tiempo, cuando sobre el mes de marzo o mes de abril se esperaban también bajadas de tipos de interés antes del verano, y finalmente, pues bueno, la decisión de comenzar con esas bajadas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal se tomó el pasado mes de septiembre, la reunión de septiembre, con esa primera bajada de 50 puntos básicos. Por tanto, esta semana, que es cuando se publican esas actas de esta reunión, serán muy interesantes porque marcarán o nos dará una guía muy importante sobre cuál es el camino que va a seguir la Reserva Federal de cara a las próximas reuniones que tenemos. Recordar que a principios de noviembre tendremos la otra reunión del Banco de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos, y en diciembre tendremos la última reunión del año. Por tanto, todavía quedan 2 reuniones importantes por parte de la Reserva Federal, donde las estimaciones nos dicen que el ritmo de reducción de los tipos de interés estará en torno a los 25 puntos básicos en cada una de esas reuniones. Por tanto, hay una probabilidad bastante grande de que en la reunión de noviembre y la reunión de diciembre la Reserva Federal pues decida bajar los tipos de interés hasta 50 puntos básicos, ¿no? Lo que situaría en una bajada de un punto completo, de un 1%, los tipos de interés. Y también esta reunión o estas actas de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal va a ser muy interesante, porque en el acta vamos a ver cuáles han sido las motivaciones que han tenido los banqueros de la Reserva Federal, los miembros de la Reserva Federal, para bajar 50 puntos básicos. Digamos, superando las expectativas que esperaba el mercado de solamente 25 puntos básicos. Por tanto, el miércoles 9 de octubre, este miércoles a las 8 de la tarde, conoceremos ese acta de la reunión del Comité de Política Monetaria, que será, pues yo creo que muy interesante, y seguramente pues nos dará una guía un poco más, digamos, más extensa o digamos, nos abrirá un camino mucho más claro sobre lo que pudiera o lo que puede ocurrir en las próximas 2 reuniones de la Reserva Federal. Luego, además, también un dato muy importante que se conocerá esta semana, será el jueves 10 de octubre, serán los datos de IPC de Estados Unidos. Conoceremos los datos de IPC subyacente, tanto el mensual como el anualizado, y también el dato general de IPC, ¿no? Que en estos momentos se sitúa en el 2,5%. La previsión de los analistas es que el ritmo de caída, ¿no?, del dato de IPC continúe y se sitúa alrededor del 2,3%, ya muy cerca el dato general de ese objetivo que se está planteando, pues, o que plantea la Reserva Federal como objetivo para la inflación este año. Por tanto, el jueves, a la preapertura del mercado americano, a las 2:30 hora de Madrid, conoceremos ese dato de inflación de Estados Unidos, que será también muy importante y que seguramente moverá bastante el mercado, ¿no?, dependiendo un poco de los datos que vayamos conociendo. También conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo semanales. Aquí, en la parte del empleo, aunque la semana pasada, el viernes, se publicaron los datos de empleo y fueron relativamente positivos, se sigue observando cómo hay una cierta debilidad del ritmo de crecimiento del mercado laboral en Estados Unidos. Por tanto, hacer este seguimiento de las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos y ver cómo poco o paulatinamente se siguen incrementando también es una buena medida o un buen termómetro para medir la salud del mercado laboral en Estados Unidos, ¿no? Cuando observamos desde hace ya varios meses cómo el ritmo de crecimiento del empleo pues se va reduciendo a raíz de las subidas de los tipos de interés y, en principio, cumpliendo ese objetivo de la Reserva Federal de enfriar el mercado laboral o enfriar la economía estadounidense para combatir la inflación. Y a su vez también vemos cómo se va incrementando paulatinamente esas peticiones de subsidio por desempleo, ¿no? Personas que dejan de trabajar y solicitan un nuevo subsidio. Y luego, ya para cerrar la jornada del viernes, datos importantes que conoceremos los datos de inflación de Alemania, conoceremos también datos de Producto Interior Bruto del Reino Unido y también
datos del índice de producción o el índice o el IPC de producción de Estados Unidos. Por tanto, bueno, semana muy importante, sobre todo del lado norteamericano, del lado de Estados Unidos, donde los datos más relevantes, como decimos, van a ser sobre todo el miércoles con esas actas de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal y después el jueves con los datos de inflación. También, como veis en el gráfico, el miércoles de madrugada en sesión asiática conoceremos la decisión de tipos de interés del Banco de Nueva Zelanda, el Banco Central de Nueva Zelanda, que las estimaciones, como veis, es que se produzca una bajada de los tipos de interés de 50 puntos básicos. Si acudís habitualmente al mercado de divisas y el dólar de Nueva Zelanda es uno de vuestros activos, tener muy en cuenta este dato macroeconómico que se va a producir porque, pues bueno, seguramente va a producir cierta volatilidad durante la sesión asiática y en concreto, sobre todo, sobre el dólar de Nueva Zelanda. Por tanto, semana muy relevante para los inversores debido a estos datos macroeconómicos que hemos ido comentando. Por otro lado, si nos vamos ya a los gráficos directamente, vamos a analizar un poco pues, cuál es la situación de los principales índices, cómo han arrancado la semana y cuáles pueden ser un poco, ¿no?, las expectativas de esta semana o cuáles son los niveles de resistencia y los niveles de soporte más relevantes que debemos tener en cuenta para los principales activos del mercado, ¿no?, para sobre todo los índices tanto europeos como norteamericanos. Y si os parece bien, vamos a comenzar por el Eurostock, que como comentábamos semanas atrás, estaba marcando un proceso alcista importante que llegó a alcanzar niveles de los 5.052 puntos. Déjame que voy a coger la pluma para que vayamos dibujando poquito a poquito pues, todos los puntos importantes. Como comentábamos, después de las fuertes caídas que se produjeron en el Eurostock, que nos llevaron, como decíamos, hasta esos niveles, ¿no?, de los 4.720 aproximadamente, comenzó un nuevo proceso alcista que duró prácticamente pues, todo el mes de septiembre hasta alcanzar esos niveles máximos en ese entorno de los 5.052, 5.075 puntos básicos. Por tanto, pues bueno, buena subida, de nuevo, continúa, si observamos en gráfico diario, esa recuperación del índice europeo, del principal índice europeo, y en principio las estimaciones lo que nos dicen es que las subidas o la continuación alcista se seguirá manteniendo al menos en el corto plazo. Sí es cierto que bueno, que la semana pasada hemos tenido pues algunas correcciones interesantes que obviamente pues hacen que tengamos que tener en cuenta las últimas referencias, ¿de acuerdo? Desde esos máximos vemos como semana pasada o las últimas jornadas hemos tenido estas correcciones, algo que considero bastante normal o algo bastante lógico dentro del entorno en el que nos encontramos, porque las subidas o la recuperación ha sido bastante importante y después de consolidarse el precio por encima del último máximo decreciente, que era este entorno que teníamos alrededor de los 4.980 puntos, pues era bastante lógico, ¿no?, que pues, hubiera ahí cierta parada. ¿Cuáles deberían ser o cuáles son los niveles de soporte o resistencia más relevantes que debemos tener en cuenta esta semana para el Eurostock? Pues bueno, el primero de todos serán los mínimos que vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Esa zona de los 4.900 puntos aproximadamente. Toda esta zona es una zona de soporte muy importante, ¿de acuerdo? Porque nos marca un último mínimo creciente dentro de toda la secuencia alcista. Y luego por la parte superior, por la parte de resistencias, tenemos este entorno de máximos de la semana pasada, el último máximo que nos marcó, que sería esa zona de los 4.980 puntos, ¿no? Por tanto, como vemos, hoy ha sido una sesión de lunes con un arranque de sesión en cierta medida bastante bajista, pero vemos como a lo largo del resto de la sesión europea, ya media sesión o incluso ya con la apertura del mercado americano, se ha producido esa recuperación, ¿no? Prácticamente una pequeña recuperación en V. Por tanto, las referencias más importantes que debemos tener en cuenta en este momento son esos dos niveles, ¿no?, para esta semana. Yo me fijaría mucho en esta zona, ¿de acuerdo? Esa zona de resistencia, ¿ok? Porque, digamos, nos marcaría ya el final, ¿no?, de todo este proceso
correctivo y de superarse este entorno, pues estaríamos hablando ya de subidas mayores, ¿no? Buscando de nuevo esta zona de los 5.000, 5.075 puntos aproximadamente. En el caso de que el Eurostock no consiga rebasar esos niveles de resistencia, obviamente veremos de nuevo correcciones que podrían llevarnos de nuevo a la base, ¿no? A la base de ese movimiento o el final de esa fase de correcciones. Bajo nuestro punto de vista, esto es bastante improbable, ¿de acuerdo? Porque a nivel técnico, si repasamos todo este proceso correctivo, desde el máximo hasta el mínimo, ¿okay? Hemos ido observando cómo se han ido produciendo paulatinamente secuencias, ¿de acuerdo? Donde hemos visto máximos y mínimos crecientes. ¿Okay? Hemos tenido aquí otro mínimo, después se generó aquí otro máximo decreciente, volvió a marcar aquí una zona muy similar, con otro máximo decreciente, volvió a romper por la zona inferior, otro mínimo decreciente, otro máximo decreciente, y aquí es donde finalmente pues alcanzó ese mínimo, ¿no? Por tanto, a nivel técnico, ¿vale? En el más corto plazo, un segundito, voy a borrar todo para que no nos confundamos. A nivel técnico, ¿de acuerdo? Observamos cómo esta zona que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Toda esa zona técnica, toda esa zona que era el último máximo decreciente de esta secuencia bajista, ya se perforó la semana pasada, ¿no? Hizo esa perforación, ¿de acuerdo? Hizo esa ruptura alcista, fue a buscar un nivel de resistencia un poquito mayor y ahí realizó esta última corrección, que es lo que hemos visto prácticamente desde la apertura de la sesión de hoy, ¿no? Buscando de nuevo, como vemos, lo que era una resistencia ahora se convierte en una zona de soporte y generando un nuevo impulso al alza. Teniendo en cuenta este patrón, que al final no es otra cosa que un patrón de cambio de tendencia de corto plazo, sí podríamos decantarnos más por movimientos alcistas y esperar, yo creo que la confirmación de esa ruptura para posiciones más en largo que en corto, ¿no? Pero obviamente la barrera que tenemos ahora mismo es esa zona de los 4.980 puntos. Si os fijáis, este patrón, que es uno de los patrones que más suelo comentar, nos coincide bastante también con los niveles de Fibonacci, ¿no? En esa, como decimos habitualmente, ¿no? Esa búsqueda de esas zonas de descuento o ese patrón de búsqueda de zonas de descuento que pues habitualmente comentamos, ¿no? Y fijaros cómo se va comportando, ¿no? Se produce, como decíamos, teníamos este último máximo decreciente del movimiento, genera ese nuevo mínimo. A partir de aquí se genera un movimiento impulsivo importante. O sea, esto lo que nos demuestra es que realmente hay un interés comprador por parte de los inversores que nos lleva hasta esa zona de resistencia y a partir de aquí lo que se busca que es una zona de descuento. ¿Okay? Los operadores ya consideran que estos niveles pues, son algo caros, pero quieren buscar si realmente en estas caídas, en estas correcciones, pues hay fondo, ¿no? Hay realmente liquidez suficiente o hay interés suficiente en estos entornos para continuar con los movimientos alcistas. Y fijaros cómo, como es bastante habitual este tipo de patrones, el precio se detiene en ese entorno del 61,8 del retroceso, lo que da pie a un nuevo movimiento alcista. ¿De acuerdo? Este patrón, que como veis ya se ha completado, ¿de acuerdo? Sería toda esta figura que vemos aquí. ¿Ok? Este patrón que ya se ha completado nos sirve precisamente para eso, ¿no? Para determinar que el movimiento puede continuar al alza sin ningún tipo de problema porque el mercado ya ha testeado, ¿no? Esta zona, este hueco o esta zona que tenemos aquí, donde se demuestra, donde se observa que realmente existe un potencial interés comprador. Veremos a ver si ese interés comprador se mantiene durante las próximas jornadas. Y la clave, bajo mi punto de vista, pues estaría en la ruptura, ¿no? De esos 4.979 puntos. Por encima de esos niveles, si el precio se consolida, pues oye, nos daría pie yo creo que a buenas posiciones alcistas o por lo menos a ser bastante más optimistas en potenciales movimientos al alza, ¿no? Después de pues, bastantes jornadas con esas correcciones. Por tanto, bueno, aunque vemos que el escenario de pasadas jornadas ha sido un escenario relativamente ¿no? Bajista, después de pues, las fuertes subidas que se han registrado, hay una probabilidad o hay cierto interés en continuar con las subidas, al menos
hasta niveles cercanos a los 5.052. Después ya, pues a partir de ahí ya veremos. Y como vemos, pues bueno, la secuencia desde los mínimos que marcó en los 4.470 sigue siendo una secuencia de momento alcista. Por tanto, pues bueno, se muestra ahí también ese interés en el Eurostock. Si nos vamos al resto de índices europeos, vámonos, por ejemplo, al DAX alemán, vamos a ver qué movimiento se ha hecho en las últimas jornadas. Observamos cómo la pasada semana también tuvimos esos movimientos correctivos, ¿de acuerdo? Después de las fuertes subidas, rompiendo esos máximos históricos en el DAX alemán por encima de los 19.000 puntos, generó este movimiento al alza, ¿de acuerdo? Que nos llevó hasta los 19.495 puntos. Aquí de nuevo comenzó un proceso de correcciones, ¿de acuerdo? Pequeñas correcciones de corto plazo que podemos analizar en el gráfico de una hora, ¿ok? Y que de nuevo, pues como veíamos en el Eurostock, mostraba pues esa secuencia, ¿no? Tenemos esas zonas de máximos, se van marcando mínimos y máximos cada vez más bajos, ¿de acuerdo? Proceso correctivo habitual, máximos y mínimos decrecientes, hasta que nos encontramos, como vemos, con este nivel. ¿De acuerdo? Esa zona que serían el precio actual que estamos observando, ¿no? La zona de los 19.100 puntos aproximadamente para marcar esos últimos mínimos, ¿no? A partir de aquí, al final de la sesión, al final de la semana pasada, se produce esa ruptura al alza, ¿de acuerdo? Buscando ya, como veis, un cambio de secuencia. Ya pasamos de máximos y mínimos decrecientes a máximos y mínimos crecientes, ¿no? Y como observamos en el gráfico, se repite de nuevo el mismo patrón, ¿no? Hay una cierta convergencia entre lo que vemos en el Eurostock y lo que vemos en el DAX alemán. Fijaros cómo el precio, después de esa ruptura que comentábamos, vamos a marcarlo bien para que lo veáis en el gráfico, ¿vale? Después de esa ruptura que tenemos aquí, ahí tenemos la ruptura, marca ese nuevo máximo creciente de corto plazo y genera un movimiento de descuento, ¿no? Esto ha sido la apertura de la sesión de hoy y vemos cómo el precio ha ido a buscar de nuevo otra vez ese entorno del 61,8 de la corrección, ¿no? Lo que volvemos a repetir, ¿no? Como conocemos como esa zona de descuento, ¿no? Parece que hay fondo, parece que hay interés comprador en esos niveles y a partir de ahí también se podría comenzar un nuevo proceso alcista. Como veis, si comparamos el Eurostock con el DAX alemán, en el caso del DAX todavía le queda bastante recorrido para alcanzar esos niveles máximos anteriores, ¿ok? Por tanto, pues bueno, en este entorno a corto plazo todavía se podrían buscar oportunidades también alcista, pero en línea general os seguimos observando, como veis, que la tendencia pues sigue siendo una tendencia de momento totalmente alcista. De hecho, fijaros que la estructura de las medias móviles sigue siendo muy alcista. Hemos tenido ahí algunas zonas de sobreventas importantes en el gráfico de 4 horas que se han cumplido bastante bien. Los estocásticos también están bien organizados para un entorno también alcista y por tanto, pues bueno, pues podríamos considerar que esta semana posiblemente todavía sea una semana una semana alcista para el DAX alemán. Por tanto, con todo esto, ¿cuáles son los niveles de resistencias y soportes que debemos vigilar, ¿no? De cara a esta semana de negociación? En primer lugar, tenemos la zona de soporte, ¿de acuerdo? Que son esos últimos mínimos que nos marcó la semana pasada. Habrá que estar muy pendientes de ese entorno de los 18.950 puntos, ¿vale? Fijaros además que ese entorno de los 18.950, 19.000 puntos, son las zonas de resistencia o son los niveles de resistencia de máximos históricos anteriores. Aquí lo vemos en el gráfico diario como lo que era antes una anterior zona de resistencia, ¿de acuerdo? Que llegó a repetirse hasta en 3 ocasiones, ¿ok? 3 puntos de referencia como resistencia para superar esos máximos históricos. Ahora el precio lo está utilizando como una zona de soporte, ¿no? A este tipo de estructura lo conocemos como throwback. Es una vuelta a la zona de resistencia perforada, ¿no? Por tanto, pues bueno, también nos sirve como una referencia técnica para pensar en que, pues bueno, esta semana podría ser una semana alcista para el DAX alemán, ¿no? Luego ya yéndonos más al corto plazo, ¿no? Al gráfico de 4 horas, como decía, la referencia que debemos tomar en cuenta son esos niveles, ¿no? De los 18.950 puntos,
como zona de soporte y, por supuesto, el último máximo, ese último máximo que vimos ahí en los 19.228 puntos, ¿no? Por tanto, pues bueno, tenemos esas dos referencias importantes, resistencia y soporte para esta semana, que debemos tener en cuenta. Si somos agresivos, o sea, o si buscamos una oportunidad de entrada agresiva en largo, oportunidades de entrada en largo, los entornos de pues esos 19.000 puntos, toda esta zona que tenemos aquí, pues podrían ser una buena oportunidad, teniendo en cuenta que los stops pues deberían caer aproximadamente, o deberían situarse en todo ese entorno por debajo de los 18.950. Vuelvo a repetir que esta semana tendremos eventos macroeconómicos importantes, por tanto podría haber cierta volatilidad y podría generar algún tipo de movimiento bajista, pero la referencia, el soporte relevante en estos momentos, pues se encuentra en esos niveles, ¿no? A nivel técnico. Por tanto, si somos agresivos, una operativa agresiva se plantearía desde estos niveles de precio aproximadamente, ¿no? O se buscaría algún tipo de patrón, incluso en gráficos de 15 minutos, 30 minutos, digamos en estas formaciones que estamos encontrando aquí. Si luego ya queremos ser algo más conservadores, obviamente, digamos que la consolidación del final de este proceso de correcciones y como decía, la consolidación de ese nuevo proceso alcista la encontraríamos ya en los niveles por encima de los 19.230 puntos, ¿no? Con la superación de esa zona de resistencia. Ya como veis, el planteamiento, pues obviamente sería mucho más conservador, porque los stops quedarían en el mismo entorno de los 18.950. Ahí seguirían quedando los stop loss, pero la distancia pues sería mayor y por tanto pues habría, digamos, mayor potencial de recorrido. Por tanto, pues bueno, en principio para el DAX alemán esas serían, yo creo que las dos referencias más importantes que debemos tener en cuenta: 19.228, 19.230 y por supuesto el soporte que formó la pasada semana en esos 18.950, que además desde un punto de vista más largo plazista está siendo utilizado por el DAX alemán como una zona de una zona de throwback, ¿no? Un patrón de throwback donde lo que era antes resistencia pues se está convirtiendo en niveles de soportes importantes. Además de esto, también, si nos vamos, por ejemplo, al IBEX 35, vamos a ver los movimientos del índice español, que también ha tenido un comportamiento extraordinario. Vemos cómo prácticamente cuando se produjeron las caídas desde los 10.290 puntos ha escalado en muy pocas semanas, prácticamente lo que es el mes de septiembre, hasta prácticamente los 12.000 puntos. La pregunta es si el IBEX 35 será capaz de superar esos 12.000 puntos, ¿no? Y hay que recordar también, que no lo he comentado anteriormente, que esta semana comenzamos las presentaciones de resultados y comienzan a presentar resultados a finales de semana los principales bancos norteamericanos. Por tanto, esto también será una guía importante que debemos tener en cuenta para ver pues hasta qué punto, ¿no?, las bajadas de tipos de interés están afectando no solamente al sector bancario, que va a ser muy importante ver cuál es esa guía que nos marca el sector bancario, porque las bajadas de tipos de interés les van a afectar, sino también al resto de compañías, ¿no? Si vamos a ver qué trimestre o cómo ha sido el tercer trimestre para las principales compañías, ¿no? Qué resultados se presentan. Por tanto, estamos en un momento en el que, pues obviamente, yo soy optimista, bajo mi punto de vista. Creo que el IBEX 35 tiene capacidad para superar los 12.000 puntos, esos últimos máximos que vimos la pasada semana, pero sí es cierto que, bueno, que ya sabíamos que después de estas fuertes subidas que hemos tenido en apenas 4 semanas, pues alguna corrección tenía que venir, ¿no? Así se produjo la semana pasada con estas caídas que nos acercaron a esos entornos de los 11.558, ¿no? En este caso, si me voy a temporalidades mucho más bajas, fijaros que la secuencia bajista no es tan clara como lo que veíamos, por ejemplo, en el caso del DAX alemán o en el caso del Eurostock, ¿no? Esto lo que me quiere decir, o lo que me invita a pensar, es que es bastante probable que el IBEX 35 todavía esta semana tenga que hacer algún tipo de ajuste buscando quizás esas zonas de resistencias anteriores y que ahora se pueden convertir en soportes, ¿no? Alrededor
de los 11.460 o 11.500 puntos, ¿no? Para mí, yo creo que esa es la referencia importante porque, como veis, el precio o el valor del índice no ha llegado a alcanzar esos niveles importantes, ¿ok? Esas zonas de soportes importantes y, por tanto, pues bueno, yo creo que quizás también podríamos tener ahí alguna corrección un poquito mayor para después ya arrancar de nuevo con movimientos alcistas que nos devuelvan de nuevo a la zona de los 12.000. Obviamente, en el medio plazo, la tendencia sigue siendo totalmente alcista. Yo creo que de esto no hay ninguna duda. Fijaros en el gráfico semanal del IBEX 35, donde pues prácticamente hasta el final de las caídas que se produjeron en el año 2022, todo final de 2022, 2023 completo y 2024 está siendo unos años, un tiempo excelente, muy rentable para el IBEX 35, ¿no? Para el índice español. Y de momento no tenemos ninguna señal clara de que esta tendencia pues vaya a finalizar. Todo nos indica que el IBEX 35 debería continuar con las subidas, ¿no? Y en el gráfico diario, de momento, lo que nos dice es que para empezar a observar caídas o correcciones más importantes, las zonas que deberíamos vigilar serían los 11.141. Todo este entorno, toda esa zona que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque ese es el nivel, el último, digamos, el último nivel de soporte más claro que observamos. ¿Ok? Si se pierde este entorno de los 11.140, se perdería el último mínimo creciente de toda esta secuencia, ¿de acuerdo? Y entraríamos en un entorno pues más bajista que nos podría llevar hasta los 10.290. Aún así, para el más largo plazo, como decía antes, la tendencia general sigue siendo alcista y para ver un cambio real de la tendencia del IBEX 35, se deberían romper los 10.290 puntos. Hasta que no se perfore esta zona que tenemos aquí, obviamente el entorno sigue siendo total y absolutamente alcista para el IBEX 35. Por tanto, en línea general, creemos que pues, va a seguir dominando, ¿no? las subidas y la tendencia alcista y no hay nada que nos indique lo contrario. Obviamente, la clave, yo creo que para el IBEX 35 van a ser las presentaciones de resultados, sobre todo de aquellos elementos o de aquellas compañías que mayor peso tienen en el IBEX, ¿no? Que son tanto el sector bancario, ya sabéis, Santander, BBVA, etcétera, ¿vale? Y también la parte energética, compañías como por ejemplo Iberdrola o por ejemplo Inditex dentro del sector retail. Sabemos perfectamente que un entorno de bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo va a afectar de forma negativa a los bancos. Santander, BBVA, Sabadell, CaixaBank, etcétera. ¿Ok? Pero sí es cierto que en el cómputo anual y de todo el recorrido que llevan los bancos, pues va a seguir siendo positivo. O sea, los bancos sí o sí van a seguir ganando dinero porque los tipos de interés reales a día de hoy siguen siendo todavía altos y les favorecen esa tendencia, ¿no? Por tanto, la duda que se plantea a día de hoy en el IBEX 35 es si el sector bancario ha tocado ya techo con las últimas subidas que se han producido, si hemos llegado ya a niveles de valoración máximos para los bancos y a partir de ahora pues van a empezar a hacer ciertas correcciones debido a que sus márgenes de beneficios se van a ir recortando poco a poco, ¿no? Por tanto, pues bueno, esto es un planteamiento que debemos tener en cuenta. No sé si alguno de los que estáis en la sala tenéis comprados títulos de bancos españoles. Sigo considerando que es una buena opción, por supuesto, pero debemos tener en cuenta que esos beneficios récord que han estado, digamos, declarando los principales bancos españoles quizás ya no se vayan a dar el día en las próximas presentaciones de resultados trimestrales. Veremos a ver, ¿no? Qué es lo que va ocurriendo, pero la duda que hay ahora mismo en todo el mercado es si, pues bueno, los bancos conseguirán, ¿no? Mantenerse fuertes y seguir dando, pues, unos resultados
tan extraordinarios como los que llevamos viendo pues prácticamente desde que comenzaron las subidas de tipos las subidas de tipos de interés. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, hay que estar muy pendientes. Como digo, en la parte técnica, bajo mi punto de vista, esta semana para el IBEX 35 hay que ir, pues bueno, revisando esos niveles de los 11.720 puntos, que es más o menos la cotización que tenemos en la sesión de hoy. También la zona de soporte de los 11.558, ¿ok? Y luego ya un nivel que para mí es la clave de este mes de octubre, que son los 11.466. Mientras que el IBEX 35 se mantenga por encima de ese nivel, creo que ahí pues no habrá ningún problema y seguiremos teniendo una continuación al alza. Y después nos vamos a otro índice europeo, ya el último nos vamos a ir a Francia, nos vamos al CAC 40, que pues bueno, también ha tenido sus movimientos interesantes. Y aquí en este caso, en el caso del CAC 40, porque digamos las fuertes caídas que registraron en línea general todos los mercados a raíz de esos movimientos del Banco Central de Japón, los datos de empleo de Estados Unidos, las bajadas de tipos de interés, se le sumó también la incertidumbre política. Después de pues, ¿no? que Emmanuel Macron celebrara esas elecciones o anticipara las elecciones, ese batacazo en las elecciones europeas, etcétera, que fue lo que generó esa gran incertidumbre sobre el índice francés. A nivel técnico, ¿qué es lo que estamos observando en este momento? Pues bueno, si nos fijamos, veremos cómo se está formando o se ha estructurado una pauta que yo creo que todos conocéis a nivel técnico, que se conoce como el hombro, cabeza, hombro. Si nos fijamos desde esa zona de máximos que marcaba en los 8.255, generó ese fuerte movimiento bajista a raíz de ese adelanto electoral, esa inestabilidad política, etcétera, etcétera, que generó cierta estabilidad o cierta parada en la cotización del índice francés y luego generó el siguiente movimiento bajista, que estas son las caídas que se registraron en toda Europa y en Estados Unidos con esos movimientos de Japón, ¿no? Esas variaciones en la política monetaria del Banco Central de Japón y los malos datos de Estados Unidos. A partir de aquí se genera una recuperación, una formación en V, que nos devuelve de nuevo otra vez a los entornos previos a esas caídas, ¿no? Esas zonas de los 7.724. Vuelve a generar una nueva corrección, ¿vale? Buscando niveles de soporte previos y a partir de aquí se genera de nuevo un movimiento al alza donde vemos cómo parece ser que el CAC 40 tiene intención o tuvo la intención de superar esos niveles de resistencia importantísimos por encima de los 7.724. Si os fijáis, la estructura o el tipo de patrón que observamos es a nivel técnico es un patrón que definimos como hombro, cabeza, hombro. ¿Ok? Tenemos el movimiento, ¿de acuerdo? Se genera el hombro, se genera la cabeza, se genera el segundo hombro y a partir de aquí, como vemos, se produce la consolidación de ese movimiento. ¿Ok? Obviamente, mucha gente esperaría que, pues, a partir de esta zona, el CAC francés generará movimientos mayores, movimientos mucho más alcistas, ¿no? De recuperación que nos llevará, pues, de nuevo a esos máximos de forma directa. Pero debemos tener en cuenta que a veces este patrón o este tipo de comportamiento no lo hace de una forma, digamos, tan rápida, ¿no? O tan exagerada, ¿no? Además, viendo un poco, pues, que de fondo todavía sigue habiendo cierta inestabilidad política en Francia. Por tanto, pues bueno, lo que estamos observando, en cierta medida, es que vemos cómo, ¿vale? La secuencia empieza a ser pues una secuencia donde observamos mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos, ¿no? Que en definitiva es lo que nos debe importar. Y por tanto, pues bueno, todo nos puede indicar que estamos ante una secuencia de nuevo alcista y pues podríamos tener ahí cierto optimismo. Si analizamos este último impulso alcista, ¿vale? Para ello ya me voy a bajar a una temporalidad un poquito más baja, gráficos de 4 horas, observamos cómo la cotización del CAC 40 se ha detenido justamente de nuevo en esos entornos alrededor del 61,8, 76,4 del retroceso. Por tanto, pues bueno, está dentro de lo esperado, ¿no? Impulso,
corrección hasta zonas de 61 y a partir de ahí podría comenzar un nuevo proceso alcista. Por tanto, ¿cuáles son las referencias importantes que debemos tener en cuenta para el CAC francés para esta semana? Pues bueno, el primero de todos, obviamente, necesitamos observar esos últimos mínimos que ya actuaron en anteriores ocasiones como zonas de soportes importantes. Yo creo que esta zona que tenemos aquí, voy a borrar lo anterior ahí para no confundir, es una zona muy importante. Anotar la zona de los 7.454 puntos para el CAC francés. Siempre que se mantenga por encima de esos niveles, seguiremos en un proceso alcista. Y luego ya si nos vamos al gráfico de una hora, ¿vale? Donde tuvimos también esas correcciones, observamos como en gráfico de una hora tenemos ese último máximo decreciente de toda la secuencia bajista. ¿Vale? Tenemos secuencia bajista, este sería el último máximo decreciente que nos marca este último mínimo y vemos como el precio pues supera en esa zona ese último máximo decreciente, se establece bastante bien, genera zona de descuento que hemos comentado en la sesión de hoy y vemos cómo si trazamos retrocesos de Fibonacci, recuerda esa corrección se nos queda de nuevo en ese entorno del 61,8, ¿no? Por tanto, tenemos aquí de nuevo en el corto plazo un patrón de giro alcista. ¿Dónde estaría la confirmación o dónde podríamos buscar esa confirmación de subidas, ¿no? Teniendo en cuenta todo este entorno? Pues obviamente en esa zona de resistencia, que bajo mi punto de vista esta semana va a ser yo creo que un punto muy, muy importante, ¿vale? Todos estos máximos de la semana pasada, cierre semanal, ok, ese entorno de los 7.585 como zona de resistencia muy importante y ese soporte en los 7.454. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos resistencia importantísima para el CAC francés esta semana que nos podría llevar de romperse, ¿no? Y de consolidarse, nos podría dirigir hacia los máximos anteriores, ese 7.800, y luego tenemos esa zona de soporte importantísima que en caso de que pues, vuelva otra vez a ese entorno, cuidado porque de romperse podrían continuar las caídas. En principio, como veis, en el medio plazo todo está dispuesto, ¿no? En el gráfico diario tenemos estructura, como decíamos, ¿no? De hombro, cabeza, hombro, estructura de giro alcista. En el medio plazo, pues también vemos como gráfico de 4 horas todo nos indica que la secuencia sigue siendo una secuencia al alza con mínimos y máximos crecientes y en el más corto plazo parece que empiezan a producirse algunos patrones alcistas, ¿no? De nuevo. Por tanto, pues bueno, para mí las dos referencias, como os decía, más importantes de esta semana para el CAC 40 son los 7.585 puntos y por el lado del soporte o de los niveles de soporte más relevantes son los 7.454. Veremos a ver cómo se va desarrollando, ¿no? la semana. Dicho esto, nos vamos directamente al mercado americano, nos vamos a ir al SP 500. Y bueno, antes de comenzar, por favor, recordaros que si tenéis alguna pregunta, si queréis dejarnos algún comentario, tenéis el apartado de preguntas o el apartado del chat donde podéis escribirnos sin ningún problema y estar encantado de iros respondiendo vuestras consultas, dudas, lo que queráis. O si tenéis algún activo concreto, alguna acción, algún índice que queréis que revisemos de forma un poco más detallada, pues nos lo comentáis ahí, nos decís el activo y en cuanto acabemos con esta revisión de los índices americanos, pues nos vamos a ello. ¿Ok? Bien, dicho esto, vámonos al SP 500 porque, como comentábamos, ¿no? Semanas anteriores, después, ¿no? De esas noticias de bajadas de tipos de interés, de expectativas de bajadas de tipos, de que, bueno, de que todo en principio empieza a encajar bastante bien para la Reserva Federal, pues se produjeron esos máximos históricos hasta alcanzar ese nivel de los 5.771 puntos, ¿no? A partir de aquí, como ocurrió con el resto de índices que hemos visto en Europa, semana pasada proceso correctivo, lógico, buscando de nuevo esa estructura o esa formación en throwback, ¿no? De lo que era antes una resistencia, se convierte en una zona de soporte muy importante, ¿no? Y una referencia muy importante pues para buscar de nuevo pues oportunidades
compradoras. Así se produjo y bueno, hoy vemos cómo después de esas pequeñas correcciones más en el corto plazo, ¿vale? Fuera de la sesión americana, pues parece que la sesión arranca relativamente pues alcista, ¿no? Aunque hoy sesión lunes, sin referencias macroeconómicas, no se espera tampoco grandes movimientos. Por tanto, como vemos a nivel semanal, para esta semana en el SP500 las referencias yo creo que son clarísimas. Tenemos zona de soporte importantísima en los 5.668 puntos y luego la zona de resistencia tenemos niveles importantes, o el nivel más importante es el último máximo histórico en los 5.771 puntos. Vemos esa consolidación, por tanto simplemente es una cuestión de esperar, ¿no? Si rompe al alza o rompe a la baja. En principio, todo nos indica que el SP500 o que en líneas generales la renta variable norteamericana debería continuar con las subidas, ¿no? Más aún cuando las expectativas de bajadas de tipos de interés pues se siguen manteniendo y como hemos dicho al principio de la sesión, las estimaciones nos dicen que en noviembre en la reunión de la FED, de la Reserva Federal, posiblemente, y está bastante descontado, que se bajen 25 puntos básicos y en diciembre otros 25 puntos básicos. Por tanto, pues bueno, este entorno favorable haría que, pues sobre todo compañías tecnológicas, compañías con grandes proyectos a medio y largo plazo puedan financiarse a un tipo de interés más bajo y esto haga que mejoren sus márgenes, ¿no? Y esto, pues obviamente repercute de forma positiva en el índice. Así que bueno, las expectativas son que el SP500 pues continúe con esas subidas. Además también, pues bueno, ya de ciertos patrones cíclicos donde observamos o donde sabemos, ¿no? Que vamos a tener elecciones en Estados Unidos. Esto normalmente afecta de forma positiva a los índices. También vamos a esperar, ¿no? Ese famoso rally navideño que también se suele producir a finales de año, ¿no? Con mayores subidas y por tanto en principio las expectativas a nivel general deberían ser positivas o continuar siendo muy positivas para el SP500 y los gráficos también desde el lado técnico también nos muestran pues esa fortaleza y esa continuación de tendencia alcista, ¿no? Por tanto, pues bueno, creo que es interesante el hecho de que empezar a pensar, ¿no? En buscar o continuar, ¿no? Buscando oportunidades de compra para el SP500. Yéndonos ya a la parte más de corto plazo del SP, observamos cómo la semana pasada pues teníamos esos niveles de soporte, ¿ok? Bastante bien marcados, donde tuvimos bastante ruido, ¿vale? Fijaros cómo se generaron por la zona inferior bastante ruido de mercado con muchas mechas, ¿ok? Movimientos muy rápidos de caída y luego de recuperación. Y luego finalmente, como vemos, tenemos estas zonas donde, pues después de este proceso, digamos, de consolidación lateralizado, se produjo la ruptura a raíz de los últimos datos macroeconómicos que se conocieron y en el muy corto plazo, en la preapertura americana y en lo que llevamos de sesión, se está utilizando esa zona de los 5.721 puntos como una zona de soporte importante, ¿no? Por tanto, pues en el arranque de la semana yo creo que este nivel será también muy importante. Por tanto, tenemos ahí ese nivel intermedio también, aunque hemos hablado de que las dos referencias más importantes para la semana es sus máximos históricos en los 5.771 y el soporte en los 5.675 puntos, este nivel intermedio puede servirnos como una zona de pivote, ¿de acuerdo? Para, pues bueno, para buscar realmente esa confirmación de continuación alcista o de correcciones, ¿ok? Por tanto, que os sirva esos 5.721 como una zona quizás de alerta, ¿no? Mientras que se mantenga por encima de ese nivel, yo creo que habrá más optimismo alcista, ¿no? Veremos seguramente movimientos de subidas, mientras que si lo pierde, pues posiblemente el índice vuelva a testear de nuevo esas zonas más bajas en ese entorno de los 5.675. Por tanto, yo creo que también será una clave intermedia o importante para esta semana ese entorno de los 5.721. Bien. Después nos vamos al tecnológico, nos vamos al Nasdaq, que como veíamos antes, ¿no? Veíamos un SP500 que superaba los máximos históricos, pero tenemos un Nasdaq 100 que todavía, aunque lo está intentando, no ha conseguido superar esos máximos que están en los 20.766. Pero bueno, yo considero que a no mucho tardar, seguramente el Nasdaq 100 también batirá
esos máximos históricos por encima de los 20.766, porque al igual que en el resto de índices no hay argumentos en contra que nos digan que la tendencia predominante en el Nasdaq 100 pues vaya a cambiar, ¿no? Además observamos, ¿no?, cómo todos los procesos correctivos van finalizando, parece que hay cierto interés comprador. En el más corto plazo, yéndonos ya a un gráfico de 4 horas, vemos como la secuencia sigue siendo totalmente alcista, y dentro de este proceso, pues que tuvimos de correcciones la semana pasada, vemos una situación muy parecida a lo que veíamos con el SP500, ¿no? Una referencia muy importante. Vamos a borrar esto y vamos a irnos al gráfico de 1 hora para que lo veáis un poquito mejor. Vemos cómo tenemos una zona de soporte muy importante, que son mínimos de la semana pasada, los 19.627, ¿vale? Se perfora a finales de semana esa resistencia que predominaba en el entorno de los 19.850, ¿vale? El precio se consolida en ese entorno, ¿ok? Y este proceso de correcciones de la semana pasada se daría por finalizado, ¿no? Y comenzaría, pues, un nuevo proceso al alza. Por tanto, zonas importantes para esta semana desde los gráficos de 4 horas, ¿vale? Debemos determinar la zona de soporte que comentábamos antes, ¿de acuerdo? Sus mínimos de la semana pasada, 19.627, y la resistencia, que serían esos últimos máximos que marcó, su último máximo creciente que marcó en los 20.320. Pero si nos bajamos, de nuevo, como decíamos con el SP500, a gráficos de 1 hora, ¿vale? Observamos cómo tenemos un nivel intermedio que para mí me sirve sobre todo de termómetro para ver si estamos más alcistas o bajistas, sería justamente esa zona intermedia en ese entorno de los 19.878, ¿no? Vuelvo a recordar, esta semana importantísima para el Nasdaq 100, ¿ok? Porque tendremos esos datos, sobre todo datos de inflación y sobre todo las actas de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Así que, pues bueno, para mí esas son las 3 referencias o los 3 niveles clave que yo creo que vamos a tener que observar muy de cerca para el Nasdaq 100. Y luego ya nos vamos al Dow Jones de industriales, que también está batiendo máximos históricos, alcanzando los 42.650 puntos, ¿vale? Y en líneas generales, pues bueno, más o menos la tónica sigue siendo muy, muy parecida. Sí es cierto, de acuerdo, que en el caso del Dow Jones, la cotización no se ha acercado o no ha corregido, como por ejemplo lo hacía el SP500, hasta niveles de resistencias anteriores. O sea, no formaba, como veis, esa estructura de throwback, ¿no? No ha caído o no ha corregido hasta esos niveles de los 41.452, ¿no? Sino que se ha quedado en una zona intermedia. Aquí yo creo que deberíamos tener cierta precaución o cierto cuidado, porque yo creo que es bastante probable, ¿no?, que intente buscar de nuevo esos niveles de soportes. Pero de momento lo que nos dice en el gráfico de 4 horas es que esa referencia, ese nivel de mínimos de la semana pasada, está siendo muy importante, y que mientras que mantenga el precio del Dow Jones o la cotización del Dow Jones se mantenga por encima de los 41.847, la tendencia general sigue siendo alcista, no solamente en el largo plazo, sino también en este corto plazo, ¿no?, en este proceso impulsivo de las últimas semanas. Y luego, además, si nos bajamos al gráfico de 1 hora, vemos cómo pues todo ese proceso de corrección que se produjo la semana pasada, también con entornos, como veis, muy volátiles, donde cada vez que se asomaba o cada vez que se acercaba a esa zona de soporte que hemos comentado, se producían los rebotes. ¿Dónde están los últimos máximos decrecientes dentro de esta secuencia? Pues es exactamente lo mismo que comentábamos con el resto de índices. Ahí lo podemos ver dentro de la secuencia. Por tanto, esa zona intermedia que marcábamos en el SP500 y marcábamos en el Nasdaq 100, también la podemos ver reflejada en el Dow Jones, ¿no?, en este entorno que tenemos justamente aquí. ¿Okay? Es último máximo decreciente de toda esta secuencia, es la que me marca el último mínimo, ¿ok? Y con esta superación
después de los datos macro de la semana pasada y el arranque de esta semana, vemos como ahí, en esa zona de los 42.133, el precio o las cotizaciones del Dow Jones están encontrando pues cierto suelo, ¿no? ¿Qué referencias, por tanto, debemos tener en cuenta para el Dow Jones? Comentábamos, nivel de soporte clave importantísimo, último máximo decreciente de la secuencia alcista, los 41.847 y luego la parte superior, la resistencia que encontramos en esos máximos históricos de los 42.648. Y como zona intermedia, para, digamos, tomarle el pulso, ¿no?, al índice, todo lo que quede por encima, mientras que se mantenga por encima de los 42.133, esa zona intermedia, lo podemos considerar alcista y una continuación al alza, pero si pierde esa zona, seguramente el índice volverá de nuevo a testear esa zona de soporte de los 41.847. No cabe decir que en caso de perder, en caso de tener unas referencias macro muy negativas, pues el índice podría caer hasta los 41.452. ¿De acuerdo? Así que, bueno, esto es en cuanto a los índices y antes de finalizar con esta sesión, son casi las 5 de la tarde, tenemos que irnos a las materias primas porque, como todos bien sabéis, el petróleo pues está generando movimientos muy importantes, ¿no? Tanto las referencias del crudo Brent como las referencias del crudo americano, del West Texas, que están experimentando fuertes movimientos después de alcanzar los mínimos. En el caso del West Texas en los $66 y en el caso del Brent los $70. ¿Por qué se están produciendo estos movimientos? Pues lo que todos estáis viendo día a día en las noticias. El conflicto entre Israel, Palestina, que también se ha extendido y se empieza a extender hacia el Líbano, los ataques de Irán, y la posibilidad también del corte de suministro a través del estrecho de Hormuz, de todos los, digamos, de todo el suministro de petróleo que entra por esa parte, es lo que está provocando o está generando unas expectativas muy negativas sobre los precios del petróleo, ¿no? Esa inestabilidad y el desarrollo de la guerra pues está provocando la subida de los precios, ¿no? Fijaros cómo prácticamente hace una semana veíamos precios de petróleo alrededor de los $70 y ya estamos cotizando en $80. Y aquí muy importante, cuidado con el análisis técnico, ¿ok? Sobre todo el de corto plazo, el de gráfico de 4 horas, porque esto es muy relevante. Voy a ir eliminando algunas cosas, algunas líneas que vemos en el gráfico que no son relevantes, ¿ok? Porque esto puede ser muy interesante desde el punto de vista técnico, ¿vale? Si analizamos el proceso bajista, todo este movimiento, todo este proceso que se produjo bajista y analizamos la secuencia de máximos y mínimos decrecientes, observamos cómo de momento, ¿vale?, el petróleo todavía se encuentra en un proceso bajista, que es bastante probable que esté a punto de finalizar. Pero de momento todavía no hay una señal clara de que se vaya a producir un movimiento de cambio de tendencia en los precios del petróleo, al menos en gráficos de 4 horas, gráficos diarios. Y preguntaréis, bueno, ¿y esto por qué? Con estas subidas que estamos viendo. Pues básicamente porque el último máximo, a nivel técnico estoy hablando, por supuesto, a nivel técnico observamos cómo tenemos este último mínimo, esta zona de mínimos, y su máximo anterior, ¿de acuerdo? Lo encontramos en esta zona que tenemos aquí, en la zona de los 81,40 aproximadamente. Por tanto, a nivel técnico no podríamos considerar que el petróleo ha entrado en una nueva tendencia alcista hasta que nos superara esta zona que tenemos aquí, ¿ok? Por tanto, como veis, estamos ya muy cerca de, yo creo, el nivel de resistencia clave para determinar si la tendencia continuará siendo alcista o veremos caídas en los precios del petróleo. Y estamos muy cerca ya de esos 81,45 para determinar, pues bueno, si se va a producir un giro en ese entorno o va a continuar con las subidas. Yo soy más partidario, ¿de acuerdo?, de que el petróleo pues, ha generado un movimiento alcista muy bestia, muy fuerte, ¿ok? Y que una corrección pues seguramente le vendría bastante bien, ¿de acuerdo? El mercado yo creo que necesita ver si realmente hay un fondo comprador, ¿no? Como comentábamos
en anteriores ocasiones. Por tanto, pues bueno, yo no tengo tan claro que de momento el petróleo pues vaya a conseguir superar esa zona de los 81,45. Bien, recordar que dentro de los objetivos pues, ¿no? de relajación de esa inflación, de reducción de los precios, está el objetivo de mantener los precios del petróleo controlados, ¿de acuerdo? Con la menor volatilidad posible y los precios más bajos posibles. Porque si de nuevo nos vamos a entornos de precios del petróleo por encima de los 82, 85, incluso 90 dólares por barril, volveremos a datos de inflación altos. Volveremos otra vez a ver cómo la inflación vuelve a subir derivado de la subida de los precios del petróleo. Y esto podría provocar la detención de las bajadas de los tipos de interés. ¿Ok? Por tanto, cuidado porque esto no es poca cosa, ¿no? Es un tema yo creo que realmente serio y que podría girar y cambiar totalmente las perspectivas a medio plazo de los bancos centrales. Por tanto, cuidado con esto porque obviamente con el conflicto se está produciendo toda esta volatilidad y esta subida de los precios derivado de la guerra, pero veremos a ver hasta dónde alcanza, ¿no? Por tanto, para mí ahora mismo en los precios del petróleo esta resistencia que observamos, incluida también la resistencia que vemos un poquito más arriba, la zona de los 82,80, la zona de los 83 prácticamente, van a ser dos resistencias claves para los precios del petróleo. ¿Ok? Por tanto, es algo que debemos tener muy en cuenta. Aún así, vuelvo a repetir, bajo un punto de vista técnico, la tendencia general en el petróleo sigue siendo una tendencia general bajista. ¿Ok? Sin embargo, podemos hablar de otras cosas como por ejemplo, si nos vamos al gráfico también de 4 horas y analizamos este último proceso bajista, ¿de acuerdo? Más, digamos, de más corto plazo de lo que ha ocurrido en las últimas semanas y nos vamos al gráfico de 1 hora, ¿vale? Fijaros cómo dentro de este proceso, ¿ok? Tenemos una secuencia de máximos y mínimos crecientes diferente, donde nos muestra que esta zona que tenemos aquí, ¿vale? Fueron los últimos máximos decrecientes de esa última secuencia. Lo voy a marcar en naranja para que veáis a lo que me refiero, ¿no? Donde el precio del petróleo superó esa zona, o sea, superó esa corrección o cambió la tendencia dentro de esa corrección más de corto plazo, generó movimientos al alza y fijaros dónde ha ido a buscar el descuento, ¿vale? Si trazamos retrocesos de FIBO, desde el mínimo de todo ese movimiento hasta el máximo, ¿vale? De nuevo volvemos otra vez a ese entorno o a esas zonas del 61,8, ¿vale? Fijaros todo este entorno que se ha producido ahí, de parada sobre todo, ¿no? Donde otra vez aquí ha vuelto la confianza y la presión compradora, ¿no? Fijaros cómo se ha disparado justamente desde esos niveles mínimos, ¿no? Por tanto, aquí se ha producido una fuerte parada, ¿de acuerdo? Porque niveles de 70, 71 dólares ya se ven como bastante óptimos para buscar largos, ¿no? Y luego cómo se ha disparado el precio del petróleo en esa franja horaria, ¿no? Por tanto, este cambio, que podríamos considerar como ese potencial cambio de tendencia, ok, se ha producido a raíz de la superación de ese último máximo decreciente dentro de la secuencia de corto plazo. Bien, por tanto, bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Qué ocurre más de cara al medio plazo, como comentábamos, ¿no? Atentos porque tenemos esas zonas de resistencia entre los 81,45 y los 82,88 y a partir de aquí, pues veremos hasta dónde son capaces de llegar. Y ya por último, para terminar con el petróleo, estábamos hablando de resistencias, pero habrá que buscar también, yo creo, ¿no? Una zona de soporte o cuáles son aquellos niveles de soporte clave, ¿no? Dentro de la secuencia. Pues en el corto plazo, en toda esta subida que vemos aquí, para mí la referencia más importante va a ser ese último soporte, esta zona que marcó, esa última referencia de mínimo creciente que estableció los precios del petróleo la semana pasada, ¿no? La zona de los 77,52, 77,51. Por tanto, en resumidas cuentas, para esta semana muy atentos a las resistencias en 81,45, 82,88 y muy atentos al soporte, perdón, en 77,52.
No sé si hay alguna comentario, alguna pregunta. Vale, en principio veo que todo está claro, todo está ok. Genial, pues bueno, pues por mi parte esto es un poco lo que queríamos traeros. Fijaros cómo, sobre todo a nivel general, ¿no? A nivel de resumen de esta sesión, estamos observando potenciales patrones alcistas para los principales índices tanto europeos como norteamericanos. Parece que la renta variable esta semana va a volver otra vez a marcar un movimiento, movimientos al alza, aunque tenemos datos macroeconómicos muy importantes. Veremos qué nos dicen las actas de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal y sobre todo también, pues bueno, ¿no? Comentar un poco el tema de las del IPC, ¿no? De los datos de inflación de Estados Unidos que conoceremos el jueves. Y luego, pues bueno, los movimientos que estábamos viendo, ¿no? Los precios del petróleo, muy atentos porque cualquier variación, ¿no? En los mensajes, en el conflicto, los posibles los ataques, ¿no? Que se vayan produciendo y ese completo desastre que tenemos, pues puede provocar mucha volatilidad y mucho movimiento también en los precios del petróleo. Así que yo creo que semana importante, con datos macroeconómicos importantes, comienza también temporada de resultados, parece que los índices muestran ciertas ganas, ¿no? De continuar con las subidas y un precio del petróleo que continúa con subidas. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima, chao. JFT, just fair and direct.